Soy Anselmo. Tengo 67 años. Y hoy necesito hablarles de algo que me duele. Un dolor sordo, aquí en el pecho. Un dolor que nació de unas pocas palabras crueles, dichas en un día que debía ser de alegría. Palabras que menospreciaron el amor, el esfuerzo, la esencia misma de un regalo hecho con el corazón. Si alguna vez han visto cómo lo material intentaba eclipsar lo sentimental, cómo el valor del dinero pretendía pisotear el valor del tiempo y el cariño, quizás entiendan por qué necesito compartir esto. Les pido, si mi historia les resuena, que se suscriban a este canal. Y, por favor, díganme en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchan. Saber que hay almas escuchando al otro lado, me hace sentir menos solo en esta batalla silenciosa por los valores que importan. Gracias. Todo empezó hace unas semanas, con el 10º cumpleaños de Leo. Mi nieto. El hijo de Carlos y Mónica. 10 años. Parece que fue ayer cuando lo sostenía en brazos por primera vez en la maternidad de Montepríncipe, un paquetito arrugado que olía a leche y a milagro. Ahora es ya un hombrecito. Rubio, de ojos azules inquietos los de Mónica, pero con esa sonrisa un poco tímida, esa inteligencia rápida y ese buen corazón que, me gusta pensar, ha heredado de mí y de su abuela Elena, mi primera mujer, a la que desgraciadamente no llegó a conocer. Desde que me jubilé, hace ya casi 3 años, mi vida transcurre a un ritmo más pausado. Vivo en mi piso de siempre, en Chamberí, un piso grande lleno de recuerdos, de libros y del silencio que dejó Elena hace ya 17 años. Pero hace 5 años, mi vida dio un giro inesperado. Conocí a Clara. O, mejor dicho, reencontré a Clara. Era la hermana menor de una antigua compañera de la universidad. Viuda también, maestra de primaria jubilada, una mujer sencilla, buena, con una calidez y una alegría de vivir que yo creía haber olvidado. Nos casamos hace 4 años. Una ceremonia civil, discreta, solo con los más íntimos. Para mí, fue como volver a empezar. Clara llenó este piso no solo con sus risas y sus plantas, tiene mano de santa para las plantas, sino con una serenidad, una aceptación amable de mis manías de viejo, que me devolvió la paz. Pero mi nueva felicidad, como suele ocurrir, no fue bien recibida por todos. Mi hijo Carlos, y sobre todo mi nuera Mónica, nunca aceptaron del todo a Clara. No hubo hostilidad abierta, no al principio. Eran demasiado educados para eso. Pero sí una distancia fría, una condescendencia sutil. Para ellos, Clara era la segunda. La que ocupaba el lugar de Elena, su madre, a la que idolatraban, o decían idolatrar. A veces dudo de la sinceridad de Mónica. La veían como inferior. Menos elegante, menos conectada socialmente, menos rica. Clara no venía de una familia bien, como Elena o como la propia Mónica. Era hija de tenderos de Carabanchel. Una mujer normal. Y eso, en el mundo de apariencias en el que se mueven mi hijo y mi nuera, era casi un pecado. Yo intentaba ignorar las pullas, los comentarios velados. Clara, qué vestido tan original. ¿Te lo has hecho tú? Anselmo, ¿seguro que a Clara le apetece venir a la ópera? Igual se aburre. Defendía a Clara con calma, pero con firmeza. Clara es mi esposa. Y donde yo voy, va ella. Y quien no la respete a ella, no me respeta a mí. Pero era agotador. Una batalla silenciosa y constante por la dignidad de la mujer que amaba. Con Leo, sin embargo, la relación era diferente. Mi nieto adoraba a Clara. Desde el primer día. Quizás porque Clara, con su paciencia infinita de maestra, sabía escucharle. Sabía jugar con él. Le enseñaba a hacer figuras de papiroflexia, le contaba cuentos inventados, le ayudaba a cuidar las plantas del balcón. Leo no veía a la segunda esposa. Veía a una abuela cariñosa, divertida, que le dedicaba tiempo. Tiempo de verdad. Algo que sus padres, siempre ocupados con sus trabajos, Carlos en su bufete de abogados, Mónica con su galería de arte, y su otra abuela, Begoña, la madre de Mónica, siempre ocupada con sus eventos sociales y sus viajes, raramente le daban. Así que, cuando se acercaba el 10º cumpleaños de Leo, a finales de septiembre, Clara tuvo una idea. Anselmo, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en la salita,
he estado pensando en el regalo de Leo. Ya era hora, bromeé yo. Llevas semanas dándole vueltas. Es que, quiero que sea algo especial, dijo ella, sus ojos claros brillando. Algo nuestro. Algo que no se pueda comprar. ¿Y qué has pensado, mi vida? Ella dudó un segundo, como si temiera mi reacción. He pensado en tejerle un jersey. Me quedé mirándola. ¿Un jersey? Sí, dijo, un poco a la defensiva. Sé que suena anticuado. Pero a Leo le encantan los superhéroes. Sobre todo Spider-Man. Y he encontrado un patrón precioso en internet. Un jersey azul marino, de lana merino suave, con la máscara de Spider-Man tejida en el pecho, en rojo. Creo que le encantaría. Clara era una tejedora experta. Sus manos, a pesar de la artritis incipiente, eran ágiles y precisas. Hacía maravillas con las agujas. Bufandas, gorros, mantas. Clara, es una idea preciosa, dije, sinceramente. Un regalo hecho con tus manos. Con tu tiempo. Con tu cariño. Eso no tiene precio. Ella sonrió, aliviada. Lo sé. Pero, ¿crees que le gustará? ¿A su edad? ¿10 años? ¿No preferirá, no sé, una videoconsola? ¿O ropa de marca? Ahí estaba la sombra. La sombra de Mónica. De Begoña. Del mundo materialista en el que vivía mi nieto. Le va a encantar, Clara, le aseguré. Porque lo has hecho tú. Porque es único. Y porque lleva a Spider-Man. Y así empezó el proyecto Spider-Man. Durante las siguientes 3 semanas, Clara dedicó horas y horas a tejer el jersey. Compró la mejor lana merino, suave como una caricia, en una tienda especializada del centro. Buscó el tono exacto de azul marino y de rojo Spider-Man. Descargó el patrón. Y se puso a ello. Cada tarde, después de nuestro paseo, se sentaba en su rincón favorito del sofá, bajo la lámpara de pie, con su ovillo de lana y sus agujas de bambú. El chasquido rítmico de las agujas se convirtió en la banda sonora de nuestras tardes. Yo leía a su lado, levantando la vista de vez en cuando para observarla. Su concentración. La forma en que sus dedos, arrugados pero hábiles, danzaban con la lana. La pequeña arruga de concentración en su entrecejo. El brillo de ilusión en sus ojos. No era solo tejer. Era un acto de amor. Cada punto era una puntada de cariño. Cada vuelta, una caricia. Estaba tejiendo no solo un jersey, sino un abrazo. Un abrazo cálido y protector para su nieto adorado. ¿Cómo va esa obra de arte?, le preguntaba yo a veces. Ella sonreía. Lenta, pero segura. Quiero que quede perfecto. Y perfecto quedó. Cuando lo terminó, una semana antes del cumpleaños, me lo enseñó con orgullo. Era precioso. El azul marino era intenso, elegante. La lana, increíblemente suave. Y la máscara de Spider-Man en el pecho, era perfecta. Tejida con una precisión asombrosa. No era una simple aplicación. Estaba integrada en el tejido. Era arte. Clara, es una maravilla, le dije, emocionado. Le va a volver loco. Ella lo dobló con un cuidado infinito. Lo envolvió en papel de seda azul. Y lo guardó en una caja bonita que había comprado. Encima, puso una tarjeta, escrita con su caligrafía redonda de maestra, para mi superhéroe favorito, Leo. Con todo el amor de la abuela Clara. El sábado del cumpleaños llegó. La celebración era en casa de Carlos y Mónica, en su chalet minimalista y frío de Pozuelo. Fuimos por la tarde. Llevábamos nuestro regalo. La caja con el jersey. Y yo llevaba también un libro de aventuras, encuadernado en piel, que había encontrado en una librería de viejo. La casa estaba llena de gente. Amigos de Carlos y Mónica. Padres de los compañeros de colegio de Leo. Y niños. Muchos niños corriendo, gritando, jugando con los animadores que Mónica había contratado. Había un castillo hinchable en el jardín, un jardín con césped artificial y 4 olivos raquíticos.
Había un mago. Una mesa repleta de chuches y una tarta de fondant de 3 pisos con forma de estadio de fútbol. Todo, excesivo. Ruidoso. Impersonal. Mónica nos recibió en la puerta. Estaba, estresada. Dando órdenes a los camareros, sí, había camareros uniformados. Hablando por el móvil. Nos dio 2 besos al aire. Hola. Qué bien que hayáis venido. Leo está por ahí, en el jardín. Dejad los regalos en esa mesa. Señaló una mesa en el recibidor, ya cubierta por una montaña de paquetes envueltos en papeles brillantes. Dejamos nuestros regalos allí. La caja sencilla de Clara, envuelta en papel azul liso, destacaba por su modestia entre los paquetes enormes y llamativos. Saludamos a algunos conocidos. Intentamos charlar. Pero el ruido era ensordecedor. Y el ambiente no era el nuestro. Clara se sentía visiblemente incómoda. Se aferraba a mi brazo. ¿Quieres que nos sentemos un rato en la terraza?, le sugerí. Sí, por favor, dijo ella. Nos sentamos en unas sillas de diseño moderno, frías e incómodas, que daban al jardín. Veíamos a Leo jugar en el castillo hinchable. Parecía feliz. Ajeno a las tensiones adultas. Al cabo de un rato, llegó Begoña. La madre de Mónica. La otra abuela. Begoña es Begoña. Viuda de un constructor que hizo fortuna en los años del boom. Vive en La Moraleja. Juega al golf. Viaja en primera clase. Y considera que el buen gusto es directamente proporcional al precio de la etiqueta. Siempre ha mirado a Clara por encima del hombro. Con una mezcla de condescendencia y rivalidad. Llegó cargada. No con un regalo. Con varios. Envueltos en papel de una marca de lujo. Hola, queridos, dijo, su voz alta y sonora, repartiendo besos al aire. Dejó sus paquetes sobre la mesa de los regalos, asegurándose de que quedaran bien visibles. Solo un detallito para mi Leo. El momento culminante de la fiesta, como siempre en las celebraciones organizadas por Mónica, fue la apertura de los regalos. Reunieron a todos los niños alrededor de una mesa baja en el salón. Leo se sentó en el centro, con los ojos brillantes de excitación. Mónica dirigía la operación, entregándole los paquetes uno por uno, mientras Carlos grababa todo con el móvil, para el recuerdo. Hubo de todo. Juguetes carísimos. Ropa de marca. Videojuegos. Leo abría cada paquete con avidez, decía wow, oh gracias, y lo dejaba a un lado para coger el siguiente. Entonces, llegaron los regalos de Begoña. El primero, una caja enorme. Dentro, la última videoconsola del mercado, con gafas de realidad virtual incluidas. Leo gritó de emoción. Se olvidó de los demás regalos. Se puso las gafas. Empezó a moverse torpemente, maravillado. Es increíble, abuela Begoña. Gracias, gritaba. Begoña sonreía, satisfecha. Miró a Clara de reojo. El segundo regalo de Begoña fue una bolsa de una tienda de ropa infantil carísima de la calle Serrano. Dentro, una cazadora de cuero estilo rockero, con tachuelas. Para que vayas hecho un hombrecito, mi amor, dijo Begoña. Leo se la probó por encima del pijama, sí, Mónica le había puesto un pijama de seda para su propia fiesta de cumpleaños. Le quedaba un poco grande. Pero posó, sintiéndose importante. Y entonces, Mónica cogió la caja azul. La nuestra. Y este es de los abuelos Anselmo y Clara, dijo Mónica, con un tono ligeramente diferente. Como si presentara algo menor. Leo cogió la caja. La abrió. Sacó el jersey envuelto en papel de seda. Lo desenvolvió. Anda, dijo, sorprendido. ¿Un jersey? Es de Spiderman, cariño, dijo Clara, su voz sonando un poco más aguda de lo normal. Lo he tejido yo. Para ti. Leo miró el jersey. Tocó la máscara roja. Ah. Spiderman, dijo. Su tono era educado. Pero sin el entusiasmo desbordante de antes.
Lo dejó sobre el montón de regalos. Gracias, abuela Clara. Sentí una punzada de dolor por Clara. Vi cómo su sonrisa se congelaba. Y entonces, Carlos, mi hijo, intervino. Se acercó al montón de regalos. Cogió el jersey. Lo miró. Y luego, miró a Mónica. Y a Begoña. Y rió. Una risa corta, nerviosa. Papá, Clara, dijo, dirigiéndose a nosotros. Su tono era condescendiente. Casi burlón. A ver, el detalle es bonito. Pero, ¿un jersey de lana? ¿Hecho a mano? Es lana merino, Carlos. Muy suave, dijo Clara en voz baja. Ya, dijo él, sin escucharla. Pero, vamos a ver, esto no sirve, Clara. Eso no sirve. Las palabras cayeron como piedras en el silencio que se había hecho. ¿Qué quieres decir, Carlos?, pregunté, mi voz helada. Quiero decir, dijo él, encogiéndose de hombros, buscando la aprobación de su mujer y su suegra, que es muy bonito, sí. Muy artesanal. Pero, ¿cuándo se lo va a poner? Los niños hoy en día no usan estas cosas. Usan sudaderas con capucha. Ropa de marca. Además, la lana pica. Y no se puede lavar en la lavadora. Esta sí se puede, susurró Clara. Y, francamente, continuó Carlos, ignorándola por completo, cogiendo ahora la cazadora de cuero que Begoña le había regalado a Leo, comparado con esto. Sostuvo la cazadora en alto. Pues, no hay color. Lo siento. Es la verdad. Miró a Begoña. La suegra ha comprado algo mejor. Algo útil. Moderno. La suegra compró algo mejor. Me quedé mirando a mi hijo. A mi hijo, que sostenía en una mano el abrazo tejido por mi mujer, y en la otra, un trozo de cuero con tachuelas comprado en una tienda cara. Y decía que el amor, el tiempo, el cariño no servían. Que lo mejor era lo comprado. Lo moderno. Lo que dictaba la moda. Vi la cara de Clara. Estaba pálida como el papel. Sus ojos, normalmente brillantes, se habían llenado de lágrimas que luchaba por contener. ¿Se levantó? Perdonadme, murmuró. Necesito tomar un poco el aire. Y salió del salón. El portazo suave del salón al cerrarse detrás de Clara resonó en mi cabeza con la fuerza de una explosión. El murmullo festivo de la fiesta de cumpleaños de Leo, los gritos ahogados de los niños jugando con la nueva videoconsola, las conversaciones animadas de los adultos. La música ambiental de fondo pareció desvanecerse por un instante, dejando un silencio denso y pesado suspendido sobre el montón de regalos caros y el jersey de lana azul marino, que mi hijo, Carlos, todavía sostenía en la mano como si fuera basura. Eso no sirve, había dicho. La suegra compró algo mejor. Las palabras flotaban en el aire, crudas, crueles, desnudas de cualquier atisbo de sensibilidad o gratitud. Me quedé inmóvil, sentado en el borde del sofá de diseño minimalista que odiaba, mirando a mi hijo. Mirando a ese hombre de 40 años, mi sangre, que acababa de pisotear con una facilidad pasmosa no solo el regalo de mi esposa, sino semanas de ilusión, de esfuerzo, de amor tejido punto a punto. Lo miré esperando, ¿qué? ¿Una rectificación? ¿Un atisbo de arrepentimiento? ¿Una mirada de disculpa hacia mí, aunque fuera? Pero no. Carlos pareció darse cuenta de repente de que sostenía el jersey. Lo miró con una mueca de fastidio, como si se hubiera manchado las manos. Y, sin más, lo dejó caer. Lo dejó caer sobre el montón de papeles de regalos rotos y cajas vacías que alfombraban el suelo, junto a la etiqueta de precio de la cazadora de cuero que aún colgaba, desafiante. El jersey azul marino, con su máscara roja de Spiderman, quedó allí, medio arrugado, como un pájaro herido. Luego, Carlos se giró hacia su mujer, Mónica, y hacia su suegra, Begoña, buscando su aprobación con una sonrisa nerviosa, casi infantil. ¿Qué os decía? Mucho más práctico, ¿a que sí?, dijo, señalando la cazadora de cuero que Leo ya se había quitado y tirado sobre un sillón. Mónica sonrió. Una sonrisa fina, satisfecha.
Claro, cariño. Hay que ser realistas. Los niños de hoy son así. Les gusta lo moderno. Lo de marca. Su mirada se cruzó con la mía por un instante. Había triunfo en ella. Un triunfo frío y calculado. Había conseguido, una vez más, relegar a Clara, a mí, a un segundo plano. A la categoría de lo anticuado, lo inútil. Begoña, la otra abuela, la suegra que había comprado algo mejor, asintió con la cabeza, radiante. Se acercó a Leo, que seguía absorto en su mundo de realidad virtual, ajeno al drama que acababa de provocar involuntariamente. Mi niño guapo, dijo Begoña en voz alta, asegurándose de que yo la oyera. Disfruta de tus regalos. La abuela Begoña siempre sabe lo que te gusta. Lanzó otra mirada de reojo hacia la puerta por la que Clara había desaparecido. Sentí una oleada de rabia tan intensa que tuve que apretar los puños hasta que me dolieron los nudillos. Rabia contra Carlos, por su crueldad estúpida, por su falta de lealtad, por su necesidad patética de buscar la aprobación de esas dos mujeres. Rabia contra Mónica, por su manipulación constante, por su veneno disfrazado de modernidad. Rabia contra Begoña, por su ostentación vacía, por su clasismo apenas disimulado. Y rabia contra mí mismo. Por haber callado. Por haber permitido que llegaran a esto. Por no haber defendido a Clara con más firmeza desde el principio. Me levanté. Mis piernas se sentían pesadas, como si caminara sobre plomo. Nadie pareció notar mi movimiento, inmersos como estaban en la reanudación forzada de la fiesta. Fui hacia la puerta del salón. Necesitaba encontrar a Clara. Necesitaba asegurarme de que estaba bien. Necesitaba decirle que su regalo era hermoso. Que ella era hermosa. Que su valor no dependía de la opinión de Mónica ni de Begoña. Salí al pasillo. La música del salón sonaba ahora lejana, inapropiada. ¿Dónde habría ido? ¿Al baño? ¿A la cocina? O quizás, se había ido de la casa. La idea me provocó un escalofrío. No. Clara no haría eso. No sin mí. Fui primero al aseo de invitados. La puerta estaba abierta. Vacío. Luego, a la cocina. Estaba llena de los restos del catering, pero no había nadie. El personal contratado por Mónica se movía con eficiencia silenciosa en la zona del office. Subí las escaleras hacia la planta de arriba, donde estaban los dormitorios. El dormitorio de invitados, donde a veces se quedaba Clara si la cena se alargaba, tenía la puerta cerrada. Llamé suavemente. ¿Clara? ¿Estás ahí? No hubo respuesta. Abrí la puerta con cuidado. La habitación estaba a oscuras, solo la luz grisácea de la tarde filtrándose por la persiana a medio bajar. Y la vi. Estaba sentada en el borde de la cama, de espaldas a mí, mirando por la ventana hacia el jardín artificialmente verde. Sus hombros se sacudían levemente. Estaba llorando. En silencio. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El sonido del clic pareció sobresaltarla. Se giró. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Se las secó rápidamente con el dorso de la mano. Intentó sonreír. Anselmo, dijo, su voz ronca. Perdona. Necesitaba un momento. Me acerqué. Me senté a su lado en la cama. Cogí sus manos entre las mías. Sus manos, las manos que Mónica despreciaba implícitamente, estaban frías. No pidas perdón, mi vida, le dije en voz baja. No tienes por qué. Ella bajó la mirada. Soy una tonta. Llorar por un jersey. No lloras por el jersey, Clara, le dije, apretando suavemente sus manos. Lloras por la falta de respeto. Por la crueldad. Por la estupidez. Ella asintió, las lágrimas volviendo a brotar. Es que, le puse tanta ilusión, Anselmo. Tantas horas. Pensé que le gustaría. Que vería el cariño. Y lo habría visto, aseguré. Si le hubieran dejado. Leo te adora, Clara. Lo sabes. Pero ellos, susurró. Ellos me odian.
¿Por qué me odian tanto? No te odian, Clara, intenté consolarla, aunque no estaba seguro de si era verdad. Te tienen envidia. Envidia de tu bondad. De tu autenticidad. De que Leo te quiera tanto. Se sienten amenazados. Mónica, sobre todo. Ella suspiró. Un suspiro largo, tembloroso. No sé si puedo seguir aguantando esto, Anselmo. Cada visita es una tortura. Cada comentario. Cada mirada. Lo sé, mi amor. Lo sé. La abracé. Sentí su fragilidad. Sentí su dolor como si fuera mío. Y sentí una oleada de protección feroz. Pero no estás sola. Estoy yo. Y no voy a permitir que te hagan más daño. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, separándose un poco para mirarme. Voy a hablar con Carlos, dije, mi voz firme. Muy seriamente. Esto se ha acabado. O cambian de actitud, o... ¿O qué?, inquirió ella. O nosotros cambiamos la nuestra, respondí. Ya no podemos seguir ignorándolo. Ya no podemos seguir poniendo la otra mejilla. Ella me miró. Vi una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. ¿De verdad, Anselmo? ¿Crees que servirá de algo? No lo sé, Clara. Sinceramente, no lo sé. Conozco a mi hijo. Y conozco a mi nuera. Pero tenemos que intentarlo. Por ti. Por mí. Y por Leo. Nos quedamos sentados en silencio un rato más. Abrazados. Escuchando el eco lejano de la fiesta que seguía abajo. Una fiesta que ya no nos pertenecía. El jersey, dijo Clara de repente. No quiero que se quede ahí tirado. Lo recogeré yo ahora, le aseguré. Y lo guardaremos. Quizás Leo lo quiera más adelante. Cuando sea un poco mayor. Cuando entienda el valor de las cosas hechas con amor. Ella asintió. Se secó las últimas lágrimas. Respiró hondo. Tienes razón. Gracias, Anselmo. Siempre, Clara. Siempre. La ayudé a levantarse. Le arreglé el cuello de la blusa. Le di un beso en la frente. Vamos abajo. Con la cabeza alta. No les des la satisfacción de verte derrotada. Ella asintió de nuevo. Cogió mi brazo. Y juntos, salimos de la habitación. Bajamos las escaleras. El ruido de la fiesta volvió a golpearnos. Al llegar al salón, la escena era grotesca. Mónica y Begoña reían a carcajadas en un sofá con otras mujeres, probablemente comentando el incidente del jersey. Carlos intentaba, sin éxito, quitarle las gafas de realidad virtual a Leo, que estaba completamente absorto en su juego. El montón de regalos seguía en el suelo. Y allí, entre los papeles rotos, seguía el jersey azul marino. Arrugado. Ignorado. Me solté del brazo de Clara. Fui directamente hacia el montón. Me agaché. Cogí el jersey. Con cuidado. Lo alisé. Lo doblé. Sentí la suavidad de la lana merino entre mis dedos. Sentí el calor del amor que Clara había tejido en él. Carlos me vio. Se acercó. ¿Qué haces, papá? Su tono era defensivo. Recojo esto, respondí, tranquilo, sosteniendo el jersey. Es un regalo demasiado valioso como para dejarlo tirado en el suelo. Él se puso rojo. Miró a su madre y a su suegra, que ahora nos observaban en silencio. Ya te dije, papá, que no le va a servir. Quizás no le sirva para ir a la moda, Carlos, repliqué, mirándole a los ojos. Pero le servirá para sentir el calor. El calor de verdad. El que no se compra con dinero. Me di la vuelta. Fui hacia Clara, que me esperaba en la puerta del salón. Le entregué el jersey. Ella lo cogió. Lo abrazó contra su pecho. Nos vamos, Carlos, anuncié. Ya es tarde para nosotros. Ya, dijo él, sorprendido. Pero, la tarta.
Todavía no hemos cortado la tarta. Comed vosotros un trozo por nosotros, dije. Que aproveche. Me giré hacia Mónica y Begoña, que nos miraban con expresiones indescifrables. Hice una leve inclinación de cabeza. Buenas noches. Y, cogiendo a Clara del brazo, salí del salón. Salí de esa casa fría y ruidosa. Salí de esa fiesta de apariencias. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí una calma extraña. Una calma triste, sí. Pero calma al fin y al cabo. Había perdido una batalla. Habíamos sido humillados. Pero, no habíamos sido derrotados. Llevábamos con nosotros el símbolo de lo que realmente importaba. El jersey tejido con amor. El calor de verdad. Y sabía, con una certeza absoluta, que la guerra por los valores, por el respeto, por el alma de mi nieto, acababa de empezar. El viaje de vuelta desde Pozuelo hasta nuestro piso en Chamberí fue uno de los más largos y silenciosos de mi vida. Normalmente, Clara y yo charlamos en el coche. Comentamos la película que hemos visto, el paseo que hemos dado, las pequeñas anécdotas del día. Su voz cálida, su risa fácil, siempre llenaban el espacio, convirtiendo el habitáculo del coche en una extensión de nuestro hogar. Pero esa noche, el silencio era denso, pesado, casi asfixiante. Conducía yo, mi viejo Volvo que olía a cuero gastado y a mis libros, no el Mercedes nuevo que Carlos me insistía en que comprara. Papá, tienes que dar una imagen. Mis manos se aferraban al volante con más fuerza de la necesaria, mis nudillos blancos. Miraba fijamente la carretera mojada, las luces de los coches reflejándose en el asfalto como heridas brillantes, pero mi mente estaba muy lejos. Estaba todavía allí, en ese salón impersonal y frío, viendo a mi hijo dejar caer el jersey al suelo. Clara iba a mi lado, en el asiento del copiloto. Miraba por la ventanilla lateral, aunque sabía que no veía nada. La noche lluviosa solo devolvía su propio reflejo pálido en el cristal. Sostenía la caja azul con el jersey doblado sobre su regazo. ¿La abrazaba? No como se abraza un regalo, sino como se abraza un escudo. O quizás, como se abraza a un niño herido. No lloraba. Sus lágrimas se habían secado en la habitación de arriba. Pero su quietud, su silencio, eran más elocuentes que cualquier sollozo. Era el silencio del dolor profundo, de la humillación que se ha instalado en el alma y que ya no necesita lágrimas para expresarse. Podía sentir su pena irradiando a mi lado, una ola de frío que competía con la calefacción del coche. Intenté decir algo. Varias veces. Abrí la boca. ¿Estás bien, mi vida? ¿Quieres hablar? Pero las palabras morían antes de nacer. Sonaban inútiles. Falsas. ¿Cómo iba a estar bien? ¿De qué íbamos a hablar que no hubiéramos sentido ya en ese salón? Cualquier palabra mía sonaría a consuelo barato, a intento torpe de minimizar una herida que yo mismo, con mi silencio inicial, con mi incapacidad para prever la crueldad de mi propio hijo, había permitido que se infligiera. Me sentí cómplice. Cómplice por omisión. Cómplice por haberla llevado a ese nido de víboras pensando ingenuamente que el amor familiar prevalecería sobre la mezquindad. Llegamos a nuestro portal sobre las 10 de la noche. Aparqué en el garaje. Subimos en el ascensor en silencio. Abrí la puerta de casa. El aire cálido y familiar nos recibió. El olor a nuestros libros, a la cera de los muebles, al ligero perfume de lavanda que Clara ponía en los armarios. Nuestro refugio. Entramos. Clara dejó la caja azul sobre la consola del recibidor, con un cuidado infinito, como si depositara una reliquia. Se quitó el abrigo. Voy a prepararte una tila, Anselmo, dijo, su voz sonando extrañamente normal, aunque un poco más baja de lo habitual. ¿Te sentará bien? Estás muy pálido. No, Clara. Yo te la preparo a ti, repliqué. Siéntate en la salita. Ahora voy. Ella asintió, sin fuerzas para discutir. Y fue hacia nuestra salita de estar, la habitación pequeña y acogedora donde pasábamos la mayor parte del tiempo, con nuestros sillones, nuestros libros a mano, su costurero y mi mesa de ajedrez. Fui a la cocina. Puse agua a calentar. Saqué 2 tazas. Busqué la caja de tila.
Mis manos se movían con la familiaridad de la rutina, pero mi mente seguía dando vueltas. La imagen de Carlos. Su risa nerviosa. Su mirada buscando la aprobación de Mónica y Begoña. Su desprecio por el jersey. Eso no sirve como podía mi hijo, el niño sensible que lloraba con las películas tristes, el joven idealista que quería cambiar el mundo con sus proyectos, ¿haberse convertido en eso? ¿En un hombre capaz de humillar a la mujer de su padre por encajar, por aparentar, por dinero? La influencia de Mónica era evidente. Ella era la arquitecta de esa transformación. Su ambición, su materialismo, su constante necesidad de validación social, habían ido erosionando poco a poco la esencia de Carlos, reemplazándola por una caricatura de éxito superficial. Pero culparla solo a ella era demasiado fácil. Carlos era un adulto. Había tomado sus propias decisiones. Había elegido ese camino. Había elegido a Mónica por encima de todo. Incluso por encima del respeto a su padre. Y ahora, por encima del respeto a Clara, la mujer que me había devuelto la alegría. El agua hirvió. Preparé las 2 tilas. Las llevé en una bandeja a la salita. Clara estaba sentada en su sillón, junto a la ventana. Miraba la lluvia caer sobre los tejados. No se había quitado el abrigo. Tenía la mirada perdida. Dejé la bandeja sobre la mesita baja. Me senté frente a ella, en mi sillón. Cogí su taza y se la acerqué. Toma, mi vida. ¿Caliente? Ella cogió la taza con ambas manos, buscando el calor. Bebió un sorbo en silencio. Lo siento, Clara, dije finalmente, rompiendo el silencio. Lo siento muchísimo. Por lo que ha pasado. Por haberte expuesto a eso. Por mi hijo. Ella levantó la vista. Sus ojos claros estaban empañados, pero no lloraba. No es culpa tuya, Anselmo, dijo en voz baja. Tú no has dicho esas palabras. Pero es mi hijo. Y yo no supe detenerlo. No supe defenderte como merecías. Ella dejó la taza en el platillo. No podías hacer mucho más, Anselmo. Ya estaba dicho. Y quizás es mejor así. Que se vea claro. Que sepamos a qué atenernos. ¿A qué atenernos? Repetí. ¿A que te insulten? ¿A que te menosprecien? No, Clara. Eso no. No lo voy a consentir. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó ella, con una tristeza infinita en la voz. ¿Romper con tu hijo? ¿Prohibirle la entrada en tu casa? No volver a ver a Leo. Sus palabras me golpearon. Tenía razón. La situación era endiablada. Cualquier movimiento brusco por mi parte podía tener consecuencias devastadoras. Podían usar a Leo como rehén emocional. Podían aislarme por completo. El miedo a perder a mi nieto, a perder el último vínculo con mi hijo, era real. Y Mónica lo sabía. Y lo usaría. No lo sé, Clara, admití, sintiéndome impotente. No lo sé todavía. Pero algo hay que hacer. No podemos seguir así. No podemos permitir que te traten de esta manera. Ella suspiró. Yo ya estoy acostumbrada, Anselmo. A ser la segunda. La de Carabanchel. La maestra jubilada. Siempre lo seré para ellos. Para Mónica. Para Begoña. Y ahora, parece que también para Carlos. No digas eso, le supliqué. Tú no eres la segunda de nada. Tú eres mi mujer. Mi compañera. La alegría de mi vida. Y vales infinitamente más que ellas 2 juntas, con todos sus apellidos y sus joyas. Ella intentó sonreír. Una sonrisa temblorosa, que no llegó a sus ojos. Gracias, Anselmo. Pero las palabras bonitas no cambian la realidad. La realidad es que, no encajo. Nunca encajaré en su mundo. Y quizás estoy siendo un obstáculo para ti. Para tu relación con ellos. No, exclamé, con más fuerza de la que pretendía. Tú no eres un obstáculo. Tú eres mi elección. Y si ellos no pueden aceptarlo, el problema es suyo, no nuestro.
Pero te hacen daño, Anselmo. Te hacen sufrir. Lo veo en tus ojos. Sí, admití. Me hacen daño. Porque es mi hijo. Pero me haría mucho más daño, perderte a ti. O verte sufrir así. Nos quedamos en silencio de nuevo. La tila se enfriaba en las tazas. La lluvia seguía golpeando los cristales. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó Clara finalmente, su voz apenas un susurro. Respiré hondo. Era el momento de ser honesto. Con ella. Y conmigo mismo. Creo que tenemos que hablar con Carlos. Los dos. Juntos. Con calma. Pero con firmeza. Explicarle cómo nos sentimos. Y exigirle un cambio. Un cambio real. En su actitud. Y en la de Mónica. ¿Y si no cambia?, preguntó ella. ¿Y si elige? Ya sabes. Si elige, dije, y tragué saliva, entonces tendremos que tomar decisiones más drásticas. Decisiones sobre nuestra relación con ellos. Sobre las ayudas económicas. Sobre todo. Clara asintió lentamente. De acuerdo, Anselmo. Hablaremos con él. Pero, no hoy. Ni mañana. Necesito tiempo. Para recuperarme. Claro, mi vida. El tiempo que necesites. Terminamos nuestras tilas en silencio. Recogí las tazas. Fui a la cocina a fregarlas. Clara se levantó y cogió la caja azul del recibidor. La llevó a la salita. Sacó el jersey. Lo dobló con cuidado. Y lo dejó sobre su sillón, en el rincón donde solía tejer. Como un símbolo silencioso. Una declaración de intenciones. Esa noche, dormí mal. Di vueltas en la cama, reviviendo la escena, imaginando la conversación futura con Carlos. ¿Qué palabras usar? ¿Cómo hacerle entender sin atacarle? ¿Cómo separar al hijo que amaba del hombre débil y cruel en el que se había convertido bajo la influencia de Mónica? Recordé mi propia juventud. Mis enfrentamientos con mi padre. Él era un hombre severo, autoritario. Yo era rebelde, idealista. Chocamos muchas veces. Pero siempre hubo un fondo de respeto. Nunca le habría hablado como Carlos me habló a mí. Nunca habría menospreciado a mi madre delante de él. ¿Qué había fallado en la educación de Carlos? ¿O era simplemente la época? Esta época de materialismo feroz, de culto a la imagen, donde los valores del esfuerzo, del cariño, del respeto a los mayores, parecen reliquias inútiles. Pensé en Leo. En el mundo en el que estaba creciendo. Un mundo donde su padre ridiculizaba un regalo hecho a mano porque la suegra compró algo mejor. Un mundo donde su madre valoraba más la marca de la ropa que la bondad del corazón. ¿Qué clase de hombre sería Leo si crecía respirando esos valores? Me dio miedo. Un miedo profundo. Ya no era solo por Clara. Ya no era solo por mi dignidad herida. Era por Leo. Tenía que hacer algo. Tenía que ofrecerle una alternativa. Un contrapunto. Un refugio donde aprendiera que el amor no se mide en euros, ni el valor de una persona en la etiqueta de su ropa. Y entonces, una idea empezó a tomar forma. Una idea que no implicaba romper con Carlos, al menos no todavía. Sino, construir un puente. Un puente directo hacia Leo. Un puente hecho de tiempo, de atención, de experiencias compartidas. Quizás podría proponerle a Carlos y Mónica que Leo pasara más tiempo conmigo y con Clara. Los fines de semana. Algunas tardes entre semana. Podríamos llevarlo a museos, al Museo Sorolla, que le encantaría, a conciertos didácticos, a pasear por la sierra. Podríamos enseñarle a cocinar, a cuidar las plantas, a jugar al ajedrez. Podríamos ofrecerle otro mundo. Un mundo más lento, más real, más conectado con las cosas que de verdad importan. ¿Lo permitirían? ¿O Mónica lo vería como una intromisión intolerable en su territorio? No lo sabía. Pero era una estrategia. Una forma de actuar. Una forma de luchar por el alma de mi nieto.
Y, quizás, indirectamente, una forma de recordarle a Carlos, quién era él antes. Antes de Mónica. Antes del dinero. Antes de olvidar el valor de un jersey tejido con amor. Me levanté. Fui a la salita. La luz del amanecer empezaba a filtrarse por la ventana. Clara dormía en su sillón, agotada. El jersey azul marino seguía allí, sobre el respaldo. Lo cogí. Era suave. Cálido. Lo doblé con cuidado. Y lo dejé sobre la mesita, junto a su taza de tila vacía. Mañana. Mañana empezaría a tejer mi propio plan. Punto a punto. Con paciencia. Con amor. Y con la esperanza de que, al final, el calor de verdad, prevaleciera sobre el frío brillo del materialismo. Los días que siguieron a la infame fiesta de cumpleaños de Leo transcurrieron en una atmósfera extraña, una mezcla de calma tensa y distancia educada. Clara y yo retomamos nuestra rutina en el piso de Chamberí, pero algo había cambiado. La herida infligida por las palabras de Carlos y la actitud de Mónica seguía ahí, latente, una sombra silenciosa en nuestras conversaciones, en nuestras miradas. Clara se mostraba más callada de lo habitual, aunque intentaba disimularlo con sonrisas forzadas y una actividad doméstica casi febril. El jersey de Spiderman seguía doblado sobre su sillón en la salita, como un recordatorio mudo de la humillación sufrida, pero también, quizás, como un símbolo de resistencia silenciosa. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de tristeza por la fractura evidente con mi hijo, y una creciente determinación. La idea que había germinado en la noche de insomnio, la de construir un puente directo hacia Leo, ofreciéndole un contrapunto a los valores materialistas de sus padres, cobraba cada vez más fuerza en mi mente. No era solo por Leo. Era también por Clara, para demostrarle que su amor, su tiempo, su cariño tejido punto a punto, sí tenían valor, aunque algunos fueran incapaces de verlo. Y era por mí, por mi necesidad de sentir que, a pesar de todo, aún pintaba algo en la vida de mi nieto. Decidí esperar unos días antes de hablar con Carlos. Necesitaba que las emociones se enfriaran un poco, tanto las mías como las suyas. Necesitaba abordar la conversación no desde la rabia ni el reproche, sino desde la calma, desde la preocupación de un padre y un abuelo. Y, crucialmente, necesitaba hablar con él a solas. Sin la presencia intimidante y manipuladora de Mónica. La oportunidad surgió el miércoles siguiente. Carlos me llamó por la mañana. Su tono era, contenido. Profesional. Como si hablara con un cliente difícil. Papá, ¿estás libre para comer hoy?, preguntó, sin preámbulos. Hay unos temas del seguro del coche que necesito que firmes. Como tomador. Sí, hijo. Estoy libre, respondí, manteniendo la misma formalidad. ¿Dónde quedamos? ¿Te viene bien cerca de tu casa? Hay un sitio nuevo en Almagro, la taberna del cónsul. Dicen que no está mal. Perfecto. A las 2 allí. Sabía que no era solo por el seguro del coche. Esa era la excusa. Él también necesitaba hablar. O quizás Mónica le había ordenado que arreglara las cosas con papá, no por afecto, sino por pragmatismo. Por no perder el acceso al abuelo cajero. Fuera cual fuera el motivo, era mi oportunidad. Llegué al restaurante puntual. Era un sitio moderno, de diseño, con mesas altas y una carta de tapas creativas. No mi estilo, pero discreto. Carlos ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, mirando su móvil. Se le veía cansado. Tenso. Hola, hijo, dije, sentándome frente a él. Hola, papá. Apartó el móvil. ¿Qué tal? Bien. Tirando. Silencio incómodo. El camarero vino a tomar nota. Pedimos unas tapas para compartir, agua con gas. Ninguno de los dos pidió vino. Bueno, empezó Carlos, removiendo el hielo de su vaso. Aquí tienes los papeles del seguro. Es solo la renovación anual. Necesito tu firma aquí. Me pasó una carpeta. Saqué mis gafas. Revisé los papeles. Todo parecía en orden. Firmé. ¿Listo? Él guardó la carpeta. Otro silencio. Más largo. Más pesado.
Papá, dijo finalmente, sin mirarme. Lo del sábado. ¿En la fiesta? ¿Yo? Sé lo que vas a decir, Carlos, le interrumpí, suavemente. Que estabas nervioso. Que Mónica y Begoña te presionaron. Que no querías decir eso. Que fue una estupidez. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo? Te conozco, hijo. Sé que, en el fondo, no eres así. ¿O no eras así? Él suspiró. Se pasó la mano por la cara. Fui un imbécil, papá. Un cretino. Lo que le dije a Clara, lo que te dije a ti después, no tiene justificación. Estaba agobiado. Por el dinero. Por Mónica. Por todo. Y lo pagué con vosotros. Lo sé. Pero las palabras, Carlos, las palabras hieren. Y mucho. Especialmente cuando vienen de un hijo. Lo sé, repitió, su voz apenas un susurro. Y lo siento. De verdad. Le pedí perdón a Clara ayer por teléfono. Ah, sí, pregunté, sorprendido. No me había dicho nada. Sí. Me costó. Pero lo hice. Ella, fue muy amable. Demasiado. Me dijo que no pasaba nada. Pero sé que sí pasa. Sí que pasa, Carlos, afirmé. Has herido profundamente a una mujer buena. A mi mujer. Y has puesto en evidencia una falta de respeto, una falta de valores, que me preocupa. ¿Mucho? Él me miró. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que entiendo la presión, hijo. Entiendo la ambición. Entiendo que quieras darle lo mejor a tu familia. Pero, ¿a qué precio? El precio es pisotear los sentimientos de los demás. Menospreciar el cariño, el esfuerzo, solo porque no lleva una etiqueta de marca. Convertirte en una marioneta de Mónica y de su madre. Él se tensó. ¿Marioneta? Papá, no te pases. ¿No? Dime tú, Carlos. ¿De quién fue la idea de ridiculizar el jersey? ¿Tuya? ¿O de Mónica? ¿De quién fue la idea de decirme que yo no pinto nada? Él desvió la mirada. No respondió. Lo que hiciste el sábado, continué, no fue solo una falta de respeto hacia Clara y hacia mí. Fue una lección. Una lección terrible para tu hijo. Para Leo. Leo, dijo, frunciendo el ceño. ¿Qué tiene que ver Leo en esto? Lo tiene que ver todo, afirmé. Leo os estaba mirando. Os estaba escuchando. Vio a su padre ridiculizar un regalo hecho con amor por su abuela. Vio a su padre valorar más una cazadora de cuero comprada que el tiempo y el cariño invertidos. Vio a su padre comportarse como un matón de patio de colegio para impresionar a su mujer y a su suegra. ¿Esos son los valores que quieres transmitirle, Carlos? ¿Que el dinero lo es todo? ¿Que el amor se mide en euros? ¿Que hay que pisotear a los débiles para sentirse fuerte? Carlos se quedó blanco. Podía ver que mis palabras le habían afectado. Profundamente. Yo hice eso, murmuró. Sí, hijo. ¿Lo hiciste? Y Leo lo vio. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío, susurró. No. No me di cuenta. Lo sé. ¿O no quisiste darte cuenta? Hice una pausa. Era el momento. Por eso, Carlos, he estado pensando. Y quiero proponerte algo. Él levantó la vista, expectante. ¿El qué? Quiero pasar más tiempo con Leo. Él pareció aliviado. Sí. Claro, papá. Cuando quieras. ¿Puedes venir a casa? No, le interrumpí. No en vuestra casa. No en ese ambiente. Quiero que Leo venga a la mía. Más a menudo. Los fines de semana, quizás. O alguna tarde entre semana. Carlos dudó. ¿A tu casa? Pero... ¿Mónica? Mónica tendrá que aceptarlo, dije, firme.
Es mi nieto. Y necesita un equilibrio. Necesita ver que hay otro mundo. Un mundo donde se valora leer un libro, cuidar una planta, escuchar música clásica, charlar sin prisas. Un mundo donde el cariño no se compra, se demuestra. Un mundo donde su abuela Clara es una persona maravillosa, llena de amor y sabiduría. Y donde su abuelo Anselmo, todavía, pinta algo. Él me miró. Entendió mi propuesta. Entendió el mensaje subyacente. No era solo pasar tiempo con Leo. Era ofrecerle un refugio. Una alternativa. No sé si Mónica querrá, papá, dijo en voz baja. Ella es muy protectora con Leo. Y después de lo del sábado. Tendrá que querer, Carlos, insistí. Si de verdad te arrepientes de lo que pasó. Si de verdad quieres que tu hijo crezca con unos valores diferentes. Tendrás que imponerte. Por una vez. Nos quedamos mirándonos. El camarero trajo las tapas. Las dejó sobre la mesa. Ninguno de los dos las tocó. ¿Qué le dirías?, preguntó Carlos. ¿Qué haríais? Nada especial, respondí. Lo que hacemos siempre que viene. Ir al retiro. Al Museo Sorolla, que le encanta. Leerle cuentos. Jugar al ajedrez. Ayudarle con los deberes. Escucharle. Simplemente, estar. Clara y yo. Sin prisas. Sin móviles. Sin apariencias. Él asintió lentamente. Suena bien. Suena tranquilo. Lo es. ¿Y crees que eso le ayudará? ¿A Leo? Creo que le ayudará a tener opciones, dije. A saber que hay más de una forma de vivir. Que el éxito no se mide solo en dinero. Y que el amor a veces viene envuelto en lana tejida a mano. Hubo un largo silencio. Carlos miraba su vaso de agua con gas, como si buscara respuestas en las burbujas. De acuerdo, papá, dijo finalmente, levantando la vista. Había una nueva determinación en sus ojos. Una determinación que no había visto en años. De acuerdo. Hablaré con Mónica. Le diré que es importante para mí. Que es importante para Leo. Que va a pasar más tiempo con sus abuelos. En vuestra casa. Le guste o no. Sentí una oleada de alivio. Y de orgullo. ¿Mi hijo? Quizás aún quedaba algo del chico idealista que yo recordaba. Gracias, Carlos, dije, emocionado. Significa mucho para mí. ¿Y para Clara? No me des las gracias, papá, dijo él, con una sonrisa triste. Te lo debo. Os lo debo. Terminamos de comer en un ambiente diferente. Más relajado. Más honesto. Hablamos de Leo. De sus progresos en el colegio. De su pasión por los dinosaurios. Hablamos, como un padre y un hijo. Cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, me dio un abrazo. Un abrazo de verdad. Cuídate, papá. Y, cuida de Clara. Lo haré, hijo. Y tú, cuídate también. Y sé fuerte. Lo vi alejarse por la calle Almagro. Caminaba más erguido. Volví a casa. Sentía un cansancio inmenso, pero era un cansancio, bueno. El cansancio después de una batalla librada y quizás, no ganada del todo, pero sí empatada. Entré en casa. Clara estaba en la salita, leyendo. El jersey azul marino seguía sobre su sillón. Me acerqué a ella. Me senté a sus pies, en el suelo, como hacía a veces. Apoyé la cabeza en sus rodillas. ¿Qué tal?, preguntó ella, dejando el libro y acariciándome el pelo. Bien, respondí. Hemos hablado. Ha pedido perdón. Y, va a intentar cambiar. ¿De verdad? Sí. Y lo más importante. Leo vendrá más a menudo. Pasará más tiempo aquí. Con nosotros. Clara sonrió. Una sonrisa genuina, luminosa,
que le borró el cansancio de la cara. Sí. ¿Lo dices en serio? Muy en serio. Ella me abrazó. Ay, Anselmo. Eso es, el mejor regalo. Nos quedamos así, en silencio. Escuchando la lluvia, que había vuelto a empezar a caer. Pero ahora era un sonido suave, casi una caricia. Miré el jersey azul marino que descansaba sobre el sillón. Lo cogí. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó Clara. Voy a guardarlo, respondí. Lo guardaré. Y se lo daré a Leo, cuando sea un poco más mayor. Cuando pueda entender, de verdad, lo que significa. Clara asintió. Sí. Es una buena idea. Doblé el jersey con cuidado. Sentí la suavidad de la lana. Sentí el amor tejido en cada punto. Y supe, con certeza, que ese amor sí servía. Servía para abrigar. Servía para recordar. Servía para sanar. Y que, al final, era lo único que de verdad importaba. Gracias. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Aquella tarde, en la fiesta de cumpleaños de mi nieto, sentí una herida profunda cuando mi propio hijo despreció el regalo que mi esposa, Clara, había hecho con tanto amor. Sus palabras «eso no sirve, la suegra compró algo mejor» fueron como puñales. No solo humillaron a Clara, sino que revelaron una dolorosa inversión de valores en mi propia familia, donde lo material parecía haber eclipsado por completo lo sentimental. Enfrentarme a mi hijo, hablarle con honestidad sobre el daño causado y sobre mis preocupaciones por la educación de mi nieto, no fue fácil. Requirió tragarme mi orgullo herido y arriesgarme a una ruptura. Pero sentí que era necesario. No solo por Clara y por mí, sino por Leo. Por ofrecerle una visión del mundo donde el cariño, el tiempo y el esfuerzo importan más que una etiqueta de marca o una videoconsola de última generación. No sé si mi conversación con Carlos cambiará las cosas a largo plazo. No sé si logrará liberarse de las presiones materialistas que lo rodean. Pero al menos, hemos abierto una puerta. Una puerta para que Leo pueda pasar más tiempo con nosotros, en un entorno diferente. Una puerta para que, quizás, aprenda a valorar las cosas que realmente sirven, el amor incondicional, la autenticidad, el calor de un abrazo, o de un jersey tejido a mano. Gracias por escucharme hoy. Leeré, como siempre, cada uno de sus comentarios. Me reconforta saber que no estoy solo en esta defensa de los valores que, aunque a veces parezcan anticuados, son los que de verdad nos abrigan el alma. Cuídense mucho. Y recuerden siempre que el mejor regalo no es el más caro, sino el que lleva impreso el tiempo y el amor de quien lo da. Hasta pronto.